al Señor. Y una cosa que nosotros ya hemos aprendido: ¿por qué alabamos a Dios? A Dios le alabamos porque Él es digno de todo honor, gloria, honra, alabanza. Eso es rendir culto a una deidad, al Dios soberano, al Todopoderoso. A eso venimos a su casa, a adorarle a Él, a exaltarlo, a reconocer todo lo que Él es para nosotros, hermanos. Y eso, el culto, lo hacemos, lo componemos nosotros. Yo siempre cuando llegaba a la iglesia decía, hermano, muchos hermanos dicen a veces, oh, el culto estuvo fome. El fome es usted. El culto está siempre maravilloso, pero tiene que ver con la actitud que nosotros traemos a la casa del Señor. Porque de seguro que todos nos llegamos en las mismas condiciones. A veces llegan unos tristes, otros llegan alegres, otros cansados. Bueno, cansados andamos todos, yo creo. Todo el mundo anda cansado. La vida diaria, hermanos míos, las ocupaciones, imagínense, el trabajo secular, las dueñas de casa, el hogar, más el hogar, los hijos, el esposo. Claro que, y la obra del Señor, claro que andamos cansados. Claro que uno se cansa, pero cuando uno, hermanos míos, ha entendido que esas cosas no tienen que ser un obstáculo para mí, sino que yo creo, yo confío en lo que dice su palabra y estoy aquí a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar del cansancio. ¿Sabe por qué? Porque es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. Si usted está enfermo, el Señor no lo va a ir a sanar a la casa, hermano. Si usted está débil, el Señor no lo va a ir a levantar a la casa. Es aquí, para eso es la iglesia. Todas estas cosas suceden en masa aquí en la iglesia. Siempre aquí suceden cosas extraordinarias. No digo que no vaya a tener un momento de oración y una victoria en su hogar. Claro que sí, también las tenemos. Pero no es lo mismo que estar aquí. Entonces, si uno viene cansado, dice su palabra que Él es el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. En nuestros problemas, nosotros necesitamos que la fe esté fortalecida. Para eso venimos a escuchar su palabra. Esa es la importancia de congregarse. Y cuando nosotros vemos, hermanos míos, en el mundo entero, cómo hay naciones, hermanos míos, donde no se pueden congregar, hermanos, tienen que andar escondidos. Por ejemplo, Nigeria es uno de los países donde hay más persecución en el mundo. Junto con Corea, van a la cabeza esos países. ¿Cómo están matando a los cristianos? He visto videos, hermano, de un pastor ahí, hermano, reclamando al lado de su iglesia todo el que más. ¿Y qué cree que los hermanos ahí se quedaron? Siguen alabando a Dios, en medio de la ruina, en cualquier lugar, no importa. Cuando vemos en China, hermano mío, ya está prohibido hoy día predicar por cualquier tipo de redes. Entonces, cuando nosotros vemos eso que hay allá, hace muchos años les conté, hermanos míos, que en Irak habían unas refinerías con unos tubos tremendos y ahí los hermanos escondidos, hermanos, solo para leer la Biblia. Solo para leer la Biblia. Y aquí nosotros tenemos un hermoso templo, una cómoda silla donde venir a sentarnos. Tenemos hasta con aire acondicionado. No podemos, hermanos míos, quedarnos en la casa. No podemos quedarnos en la casa, ¿cierto? A no ser por algún motivo de fuerza mayor, no podemos quedarnos en la casa, sino que por eso que nos esforzamos, porque sabemos que aquí siempre hay algo para nosotros. Él siempre tiene algo para nosotros. Y lo más grande, hermano, de siempre es la palabra del Señor. Lo demás es su amor, es su misericordia, todo lo que Él quiera y decide hacer en cada uno de nosotros. ¿Ya? Y esta es una realidad de la mayoría de las iglesias, hermano, de la mayoría de las congregaciones. Yo paso por ahí, como los hermanos allá de la vuelta tienen culto los días martes y jueves, paso por ahí yo, hermano, la otra vez veía la iglesia llena. Estos días pasaba por ahí 5 o 6 hermanos en la iglesia. La escuela dominical igual llenita, con niños, jovencitos, de todo. En la iglesia 6, 7, 8 hermanos ahora. Es así, hermano. Por eso que usted sabe que esto es personal. Procure usted ser fiel al Señor. Amén. Procure usted ser fiel al Señor. Procure usted mantenerse, porque esto tiene que ver con mi relación personal. No importa si Él no viene, si Él no quiere, si Él se va, no importa, Señor.
Aleluya, bendito sea el Señor. Usted me llamó a mí y yo tengo que estar aquí, Señor, y yo tengo que hacer lo que usted me manda. Y de eso se agrada el Señor, porque la fidelidad es mirada con muy buenos ojos por el Señor. Por eso cuando uno le pide al Señor, oiga, recibe respuesta inmediata. Esto usted lo puede ver en una empresa. A nivel de empresa usted lo puede ver, un trabajador responsable, que se nota que hace mucho más por la empresa, que está preocupado de esa empresa, que no anda todo el tiempo criticando, que no falla, que no llega atrasado, que es una persona que los jefes lo ven, que se esfuerza. Entonces ese trabajador cuando necesita algo, inmediatamente lo obtiene. Lo mismo es en la casa del Señor. Dios también aquí nos ve, también ve nuestro caminar, ve cómo nosotros andamos, ve el interés que ponemos, ve si amamos o no amamos su obra. Y eso es amar la obra, iglesia. Es trabajar por amor a su obra. El Señor me los bendiga. Amén. Póngase en pie y abra su Biblia en el libro en el libro de Hechos, por favor. Y hablar muy rápido. En el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Ahí voy a comenzar la lectura. Dice así la poderosa y bendita palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos un momento, por favor. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Dios mío y Señor mío, vamos ante tu altar de gloria. Y esta vez, Dios mío, es para darte gracias, y muchas gracias por la provisión de tu palabra, Señor, para la iglesia. Una vez más, Dios mío, la mesa está servida. Tenemos este alimento, Dios mío, sólido, que es tu palabra, Dios mío. Que tu palabra, Dios mío, es la que fortalece nuestra fe. Tu palabra, Dios mío, es la que ordena nuestro caminar, la que nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Por eso, Dios mío, te queremos dar gracias y pedirte, Señor, que bendiga nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que nos permitas entenderla, que nos permitas comprenderla, Señor. Bendice, Dios mío, con tu palabra a todos aquellos que están aquí en tu casa, a todos aquellos, Dios mío, que se conectan a través de las redes masivas de comunicación, a todos nuestros hermanos, Señor, a ese hermano que está en el trabajo, Dios mío, trabajando de guardia en la noche, Dios mío, y se conecta, Dios mío, para alimentar su espíritu con la palabra. Bendice grandemente su vida. También, Padre, te pido por todos aquellos que van a oír tu palabra, Señor, en cada hogar, cada familia, cada ciudad, en cada nación, hasta donde tú permitas, Señor, que llegue la predicación de tu palabra. Todos aquellos que la oigan sean bendecidos con ella. Te lo pido en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Recuperen sus asientos, por favor.
Así es como debe ser la iglesia. Ese es el título de la palabra del Señor. Fíjese que el título de este libro es Hechos de los Apóstoles. Hechos. Cosas que ellos vivieron, hicieron. Aquí en el libro de Hechos, es un libro maravilloso. Vemos nosotros la iglesia naciente, porque aquí nace la iglesia naciente, una iglesia creciente, con los problemas que enfrentó, con las dificultades que enfrentó, con el sistema de liderazgo, con los problemas que enfrentó. Todo eso está en el libro de los Hechos. Y cuando el Señor me llamó a fundar el ministerio, la iglesia, hermanos míos, fueron los primeros mensajes que el Señor me hizo predicar y enseñar en la iglesia. Y no solo aquí en la congregación, sino que donde iba. Porque donde uno va, hermanos míos, ve que hay muchas cosas que no están de acuerdo a la enseñanza, porque hoy día cada líder tiene su propia congregación, tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus propias doctrinas. Entonces se han salido mucho del modelo bíblico, mucho del modelo bíblico. De hecho, por eso que muchas iglesias no se mantienen en el tiempo. Porque todas las cosas, hermanos, mandamientos humanos, normas, reglas, eso es un pilar muy débil. Todo eso se cae. Tarde o temprano se cae. Así han caído ministerios tremendos, hermanos. No solo congregaciones pequeñas, sino que ministerios grandes se han caído. Hombres, hermanos míos, que comenzaron bien, pero que se empezaron a desviar, porque se empezaron a salir de la Escritura. Ya empezaron ellos a crear cosas para la iglesia. Cuando nosotros entendemos que la regla de fe y conducta para nosotros es la palabra, es lo que aquí dice. Y aunque sea repetitivo, aunque usted lo haya escuchado 10 veces, pero es lo que dice la palabra. No podemos salirnos de aquí. No hay otra enseñanza, no hay otra cosa que hablar a la iglesia que no sea lo que está escrito en la palabra. Ahora, cuando nosotros escuchamos 1, 2, 3, 4, 5 veces una misma enseñanza, usted no diga, como yo dije una vez, otra vez la misma enseñanza. No, sino es porque si esa enseñanza está siendo dada nuevamente, es porque todavía usted no lo ha entendido. Y si no lo hemos entendido, o tal vez lo hemos entendido y estamos en desobediencia, estamos en porfía y no hemos obedecido a la palabra del Señor. Entonces el Señor nos va a recordar otra vez que Él no va a cambiar lo que Él nos dijo hace 5 años atrás. Por eso la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es segura. Por eso hay que permanecer en ella. Entonces aquí, hermanos míos, el título es Así es como debe ser la iglesia. Y como subtítulo, los resultados de Pentecostés. Estos fueron los resultados, hermanos míos. Recuerden que el Señor Jesús, en Lucas 24, del 44 adelante, cuando resucita, se le aparece a los discípulos y les da instrucciones. Y les dice, no hagan nada. Vayan al aposento alto. Hasta que, miren, no hagan nada. Hasta que reciban la promesa. Dios lo bendiga, hermano Mateo. Vaya a sentarse allá con el papá. No hagan nada hasta que reciban la promesa de mi Padre, que oíste de mí, el Espíritu Santo. Los discípulos obedecieron. Pentecostés, o fiesta de las semanas, o fiesta de las gavillas, es una de las fiestas principales de los judíos. Tienen muchas fiestas ellos, pero hay 7 fiestas que son principales. Y esta, la fiesta de los tabernáculos, de la gavilla, de Pentecostés, se celebraba después de la cosecha, 50 días después de la Pascua. Para esa festividad y para esa fiesta iba gente de todos lugares. Era un atractivo. Es como cuando dicen aquí vamos a hacer la fiesta de la primavera en Colina y viene gente de distintas comunas de Santiago. Es exactamente lo mismo sucedía allá. De todas las naciones que habían cercanas iban para participar y para ver estas fiestas que tenían los judíos. En eso estaban ellos reunidos como un número de 120 personas, dice, cuando viene como un viento recio. No es que era un viento recio,
Es una figura para explicar cómo llegó, lo fuerte, lo poderoso, lo rápido que fue cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre los que estaban reunidos ahí. Cuando sucede eso, dice la Escritura, comenzaron todos a hablar lenguas. Todos comenzaron a alabar a Dios. Y todos los que estaban ahí de las otras naciones, partos, medas, elamitas, los de Mesopotamia, los de Egipto, todos decían, ¿no son judíos estos? ¿Cómo los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios? Las lenguas que hablaron ahí no fueron lenguas angélicas, fueron lenguas naturales. Dios permitió que ellos hablaran esas lenguas para que todos los que estaban alrededor supieran qué es lo que estaban haciendo, alabando, glorificando, exaltando a Dios. Luego de eso, Pedro, me fascina la vida de Pedro, amigo del Señor, me dio una predicación, hermano, el Espíritu Santo, inspirado del Espíritu Santo, hasta el título, Pedro, el prototipo de un buen cristiano. Y me llevó, hermano, por los 4 evangelios, viendo la vida de este discípulo del Señor, luego apóstol del Señor. Un hombre impulsivo, el que siempre metía la pata. Pedro era el que siempre metía la pata. Pedro era impulsivo. Siempre era el primero que contestaba, aunque se equivocaba, aunque el Señor lo corrigió varias veces. Pero el Señor no lo censuró, porque el Señor vio en él un líder, un liderazgo, porque así es un liderazgo. No significa que no se equivoca, pero va a la cabeza siempre. Es el primero que habla, da soluciones, opina, habla. Mientras los demás tienen temor, el líder habla, aunque sea un error, pero lo habla. Bueno, cuando ya viene el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, Pedro se levanta y da un mensaje tan poderoso, tan grande fue el mensaje ya lleno del Espíritu Santo, que dice la Escritura que se convirtieron más de 3.000 personas. El resultado, esto por eso que de aquí desde el 37 al 47 es el resultado de Pentecostés. El resultado, lo que pasó después de que descendió el Espíritu Santo y después de la predicación de Pedro. Dice la Escritura, el mensaje, hermano, fue más profético que apostólico, porque fue, si usted lo lee de ahí hacia atrás, fue un mensaje muy confrontacional, muy confrontacional. Ustedes mataron a los padres, a los antiguos, y mataron a Jesús, y vuestros padres los comienza. Por eso que dice, ese era el mensaje, lo pongo ahí en contexto para que sepamos por qué Pedro comienza a decir esto. Dice el 37, de donde leímos nosotros. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y cuando dice se compungieron, este no era un dolor así simple, sencillo, no era un remordimiento. Porque un remordimiento, uno, me equivoqué, pucha, qué fome, pero lo seguimos haciendo. ¿Ya? No, este era, cuando dice compungir, significa punzar intensamente. Y viene del latín compungere, que significa tristeza o dolor profundo. Cuando, hermanos míos, el Espíritu Santo de Dios, por eso dijo el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de juicio y de pecado. Por eso hoy también nosotros estamos aquí, en la casa del Señor. Porque el Espíritu Santo de Dios tocó nuestras vidas, tocó nuestros corazones y nos dimos cuenta que habíamos ofendido al Señor. En mi caso, yo era muy atrevido con Dios, en mi forma de hablar, de hacer. Entonces ellos se compungieron de corazón, les dolió el corazón, porque el mensaje, por eso es que el mensaje tiene que ser bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Ese es el mensaje que nos hace darnos cuenta que verdaderamente estamos en pecado. Y la acción y la actitud que debemos nosotros tener al escuchar, no una sola vez, no cuando recién escuchamos y aceptamos al Señor, sino que todo nuestro caminar. Esa tiene que ser la actitud de nosotros, nos tiene que doler nuestro corazón. El fallarle a Dios, el pecar contra Dios, el hacer lo incorrecto, lo que hacíamos antes, no me parece seguirlo haciendo. Yo sé que hay personas que todavía están en la iglesia, pero no han sido tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que todavía no les pesa el fallar al Señor, sino que lo siguen haciendo como si nada.
¿Ya? Eso es lo que le pasó a esta gente. Les dolió su corazón. El mensaje fue cierto, fue claro, fue acertado, fue durísimo, pero era una gran verdad. Entonces, y hacen una pregunta. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Miren la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro les dice esto, les dice, recuerden que en ese tiempo la predicación era para ellos. Hoy en este tiempo es para nosotros la palabra del Señor. Arrepentíos significa cambien sus actitudes. La palabra arrepentimiento, eso es lo que significa. Cambio de mente, cambio de actitud. Por eso muchos pensarán entonces, ¿y por qué esta palabra se predica en la iglesia y nosotros ya aceptamos al Señor? Porque todavía en la iglesia, estando en los caminos del Señor, todavía no nos hemos arrepentido verdaderamente, honestamente, sinceramente. Y todavía fallamos al Señor. Y todavía cometemos errores y hacemos cosas que no corresponden, que ofenden al Señor, que hieren al Señor. Santo es el nombre del Señor. Pasan cosas, hermanos míos, que dañamos a Dios con eso. Dios confía en nosotros y nosotros le fallamos. Por eso siempre tenemos que estar en eso, hermano, arrepintiéndome. Por eso cuando Salomón consagró el templo, esas fueron las palabras que él dijo. Que tus ojos estén abiertos en esta casa que te edificaron de día y de noche, para que cuando tu pueblo peque y venga a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones su pecado. Para que cuando tu siervo peque y venga a ti arrepentido, tú oigas desde los cielos y perdones sus pecados. Por eso no crean que el arrepentimiento, hermanos míos, es solo cuando vinimos a la iglesia por primera vez y de ahí nunca más. No, siempre, porque siempre le fallamos al Señor también. Siempre erramos. Siempre hacemos otras cosas. Por eso, hermanos míos, es necesario seguir siempre cambiando nuestras actitudes, cambiando nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su palabra nos dice, hagan esto, y nosotros hacemos lo otro. Hacemos lo contrario. Por eso el mensaje de este hombre, hermanos míos, y la respuesta fue, arrepiéntanse, cambien sus actitudes, cambien su modo de pensar, cambien sus acciones. No sigan viviendo igual, no sigan como antes de venir a Cristo, porque tiene que haber un antes y un después. Y ese tiene que ser nuestro caminar, hermano, de arrepentimiento y convertimiento. Ese es el camino del Señor, arrepentimiento y convertimiento. Recuerden que esto es explicación, pero también aplicación. No sacamos nada, hermanos míos, con conocer la lectura, si no aplicamos esto para nuestra vida. Bautícese cada uno. Por eso, hermanos míos, que cuando una persona, hermanos míos, está en la casa del Señor, es porque ya y se mantiene en el tiempo, es porque está cambiando sus actitudes, porque le ha dolido su corazón, es porque se arrepintió también. Y el segundo paso es arrepentíos, primer paso arrepentimiento y segundo bautizarse. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don, hermano, es una dádiva, es un regalo de Dios. Y miren lo que sigue. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso que esto es lo principal y lo fundamental que yo enseño en la iglesia. Y lo enseño mucho y hablo mucho. Porque una predicación que el Señor me dio, y un estudio, cuando di un estudio por allá por Villarrica, el título fue El Espíritu Santo, la doctrina descuidada. ¿Por qué? Porque hoy no se está hablando del Espíritu Santo, solo lo nombran, pero no le están hablando a la iglesia la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y es un don, es un regalo. Jesús el Señor dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, escuche, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, hermanos míos, el que no ha recibido el don del Espíritu Santo, tiene que pedirlo. Y tiene que, hermanos míos, preocuparse
de recibirlo. Señor, yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, necesito ser bautizado en oración. Eso significa el interés que coloquemos en pedir este regalo. Santo es el Señor. Insistir en ello, como ahora para la Navidad los niños insisten, quiero un teléfono, quiero una bicicleta, insiste, ¿qué hace el papá? Le compra la bicicleta, le compra el teléfono. Si nosotros nos preocupamos también, hermano, el que no ha recibido el don del Espíritu Santo, Señor, necesito este don yo en mi vida, porque este don es para todos, hermano. Este don es para todos a cuantos el Señor llamare. Y si a usted lo llamó el Señor, para usted es la promesa. Y esta promesa fue hecha, hermanos míos, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos a leer. Vamos al libro de Joel, uno de los profetas menores. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahí está la promesa hecha. Por eso que Pedro, cuando se levanta, le había leído, hermano, a los profetas. Por eso que él dice, para vosotros es la promesa. Y hoy para nosotros es también la promesa, porque si el Señor nos llamó, Él hizo una promesa que Él derramaría su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo hoy está derramado. Mire, hermano, si estamos aquí en la iglesia y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, todos lo sentimos. Pero una cosa es sentir el Espíritu Santo y otra cosa es que Él haga morada en nosotros, que Él resida. Cuando un cristiano recibe el Espíritu Santo, empieza a morir a la carne, empieza a ser victorioso, empieza a tener autoridad, porque el Espíritu Santo, lo dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces el Espíritu Santo nos llena de valor, nos llena de confianza, nos llena de seguridad, nos da autoridad para predicar el Evangelio, nos da autoridad para en su nombre echar fuera demonios, nos da autoridad para en su nombre poner las manos sobre los enfermos y que estos sean sanos. Eso es el poder del Espíritu Santo. No es una fuerza activa, no, es el poder, es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos míos, que mire la importancia. Y si usted ve el libro de los Hechos, Pablo, hermanos míos, es el que más habla. Y siempre Pedro, uno de los temas favoritos, Pedro habla, porque a mí el Señor, cuando me preparó en su palabra, hermano mío, me llevó a ver esto, la importancia que le dan ellos al bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 19, Pablo va a ciertos lugares y se encuentra con ciertos discípulos. Lo primero que no se pone a hablar, oye, el pastor está re mal allá, ¿vos supiste, el hermano, lo que pasó? Oye, este hermano aquí no se puso a hablar ni una de esas cosas. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuándo creíste? O sea que es al momento de creer hay que recibir. Ellos le dijeron, ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero aquí ustedes han oído mucho acerca del Espíritu Santo. Porque hay iglesias donde nos está predicando esto. La importancia es para todos, hermanos. ¿Cuántos discípulos hay en la iglesia que no son bautizados en el Espíritu Santo? Por eso es que hacen cualquier cosa. Por eso que, hermanos míos, no han entendido el plan, el propósito de Dios. No lo han entendido. Por eso es que andan haciendo cualquier cosa, para cualquier lugar andan. El Espíritu Santo os guiará, dijo. El Espíritu Santo es una guía y es recta. Una guía es así, hermano. No anda así uno. Anda derechito. Así camina. Eso es el Espíritu Santo. Por eso la importancia. Yo siempre me detengo mucho ante esto por la importancia, hermanos míos, de que la gente reciba el Espíritu Santo. Pero para que lo reciba necesita pedirlo. Pídale al Señor, Señor, bautízame en Espíritu Santo y fuego. Entonces usted va a ser un cristiano que cambie, que su vida sea transformada. Entonces usted va a empezar a ordenar toda su vida, su hogar, su casa, todo. El Señor le va a empezar a usar a usted. Santo es el Señor. Va a anhelar estar en la casa del Señor. No se va a perder ningún culto. Va a estar aquí, va a alabar y va a glorificar a Dios. No va a estar preocupado de ninguna otra cosa que a lo que viene a la iglesia.
¿Por qué usted cree que uno muchas veces tiene que corregir estas cosas? Porque hay gente que viene a otras cosas a la iglesia, hermano. A conversar, muchos vienen a conversar a la iglesia. Oiga, yo he estado en harta iglesia, hermano. Yo he tenido que decir, oiga, ¿se puede quedar callado, por favor? Me interesa un pepino que ese hermano se enoje conmigo, hermano. Esa no es hermana. Oiga, digo, ¿se puede quedar callado? Si quiere conversar, invítelo para la casa. Conversen allá. Invítelo para el fin de semana, hermano. Y cuando me pasan el púlpito, peor todavía. Santo es el Señor. Porque esto no es una serie social, hermano. Por eso es que cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida de uno, hermano, hay hermano mío, en la vida de uno hay una reverencia. Hay un respeto porque el Espíritu Santo de Dios es así. El Espíritu Santo nos ordena. El Espíritu Santo es el que nos dice que vamos y el Espíritu Santo es el que nos detiene cuando no tenemos que ir a donde no debemos ir. Por eso es importante el Espíritu Santo. Que todos lo reciban, si es para todos. Por eso Pablo, cuando se encuentra con estos discípulos, hermanos, eran seguidores del Señor, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Por eso le digo que el Espíritu Santo, la doctrina descuidada. Porque no se está enseñando, pero de los diezmos y de la ofrenda hablan todos los domingos. Pero no hablan de esto, deberían hablar todos los domingos. Metérselo hasta por los huesos, los hermanos. Que entiendan la importancia de pedir este don glorioso, maravilloso, precioso. Hoy día hay gente que predica y no tienen el Espíritu Santo. Hay pastores hoy día que no tienen el Espíritu Santo. Hay evangelistas que no tienen el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, duran 2, 3, 4 años y se apartan de los caminos del Señor. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, hermano, jamás se aparta del Señor. Jamás se aparta del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, está firme, sólido, porque lo sostiene. El Espíritu Santo nos sostiene. Eso dijo Pablo, hermano. ¿Cómo hemos de pedir? Como sabemos, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo clama y gime. Cuando estamos débiles en la carne, el Espíritu clama, gime. Aleluya. Está conectado, está comunicado con Dios. Inmediatamente uno recibe fortaleza, recibe consuelo. Uno no alaba y adora a Dios solo aquí, sino en cualquier lugar. He estado en el trabajo y ha venido el Espíritu Santo y ahí me he postrado y he adorado a Dios. He ido por la Plaza de Armas, he ido por el Paseo Humada y el Espíritu Santo glorificando, hablando en lengua, alabando al que vive por los siglos, porque el templo somos nosotros. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Él debe morar y habitar en nosotros. Entonces, hermano mío, uno va a estar siempre fortalecido, siempre preocupado, siempre en comunión con Dios, no solamente 2 horas de culto. Por eso, hermanos míos, bautícense, miren la importancia de las palabras, arrepentidos, cambien sus actitudes primero, bautismo en las aguas. Y después de eso dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Antes estábamos lejos del Señor nosotros. Para nosotros esta promesa también entonces. Santo es el nombre del Señor. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En el tiempo en que ellos vivían, hermano, no era diferente del tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso les está hablando, hermano, acerca de ser salvo de esta perversa generación. Porque cuando uno ha conocido al Señor, cuando uno recibe el Espíritu Santo lo aparta del mundo aún. Lo aparta, porque ahí dice la palabra del Señor, hermano, hay una doctrina y una enseñanza que no se enseña tampoco en la iglesia. Apartado, separado, consagrado. Muchas personas cuando uno dice somos reyes y sacerdotes, amén, aleluya. Pero la sacerdote era gente consagrada. Era gente apartada para el servicio. Santo es el que había. Hombres dedicados verdaderamente al servicio de Dios. Eso es ser un sacerdote. Completamente dedicado. Usted puede estar en su trabajo, todo lo que usted tiene que hacer, pero su función no la puede dejar de lado. Entonces, nosotros, hermanos míos, también dice, cuando les dice él ser salvo de esta perversa, de esta mala generación, ellos también estaban viviendo en medio de gente, hermano, que anhela los placeres, anhela, hermano, la maldad, la envidia, el destruirse uno a otro. Así está el mundo, esta generación nuestra es similar, es igualita, así también está la gente. Por eso el Señor dice, nos saca, nos aparta de allá, vivimos distintos, vivimos diferentes. Por eso es que el cristiano es diferente hoy en día, porque ya cuando nosotros nos hemos arrepentido, hemos cambiado nuestras actitudes, no estamos metidos donde ellos están metidos, por mal.
Donde no hay confianza, donde no hay compañerismo, donde hay veleidad, donde hay envidia, donde hay enemistad, donde hay pleito, donde hay muerte. Eso es la generación. Y de ahí el Señor nos aparta. De ahí el Señor nos aparta. Por eso que hoy somos apartados para el Señor, por hermano. Hoy día no compartimos las cosas de antes. No tenemos las mismas amistades de antes. Porque hemos entendido, hermano mío, yo lo he entendido. Tengo un puro amigo y se llama Jesús. Porque los amigos por interés hay muchos. Pero amigo fiel, solo Jesucristo el Señor, el que siempre está con nosotros. Entonces, aquí, mire, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria sea al Señor. Fue tremendo el mensaje. ¿Cómo cambia, hermano, una persona sin el Espíritu Santo a una persona con el Espíritu Santo? Porque aquí estamos viendo a uno de ellos, a Pedro. Vea la vida de Pedro usted. Pedro era un pescador. Pedro era rústico. Pedro era agresivo, una persona del vulgo, ignorante, a eso se refiere. Era una persona agresiva, era un pescador son personas rústicas, hermano, que no tienen ninguna educación, no tienen ninguna fineza. Por eso que cuando fueron a arrestar al Señor Jesús, Pedro se paró, sacó la espada y le cortó una oreja a un centurión. El Señor Jesús se levantó y tomó la oreja y se la pegó al soldado. No es así, Pedro, que dijo las cosas. ¿No crees tú que yo oraría a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Un ángel no en una pura noche mató 184,000. Imagínense, 12 legiones. Si una legión, hermanos míos, de soldados en Roma se componía de 3,000 a 6,000 soldados. Imagínense 12 legiones de ángeles. Santos al Señor. Ese era Pedro. El Señor lo enseñó, lo corrigió. Yo voy a ir a Jerusalén porque tengo que ser muerto. No, Señor, no vaya. Hasta la muerte, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hasta la muerte voy a ir por ti, le dijo. Mi vida voy a poner por ti. ¿Tu vida darás por mí, Pedro? Te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así fue y lo negó. ¿Se da cuenta? Entonces, así fue Pedro y así es la vida. Yo me siento muy identificado con este hombre porque siempre fui impulsivo, un hombre bruto, del vulgo, santos al Señor. Pero qué diferente es, hermano, cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre este hombre. Qué diferente, cómo cambia. Pedro fue un hombre aquí, hermano, dedicado. De aquí pasan a ser apóstoles, enviados. Eso significa apóstol, enviado. Ya de aquí son enviados ellos, y Pedro tuvo muchas discusiones sobre tácticas misioneras, tuvo un ministerio próspero. Fue tanto el amor a su Señor que él dio su vida por el Señor. Dice la tradición que él no fue crucificado, pero no se encontró digno de morir como su Señor, sino que pidió que la cruz se la invirtiera. Hermano, eso es cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de alguien. Uno ama a su Señor por encima de todas las cosas. No hay nada mayor, nada mejor, nada más grande que no sea servirlo a Él, exaltarlo, adorarlo, glorificarlo, servirle, serle fiel. Se considera un honor ser un servidor de Cristo y no un problema, como muchos allá afuera dicen, los locos, los aleluyas, los tontos, los fanáticos, lo que digan. Es un verdadero honor. Eso, hermanos míos. Por eso aquí nosotros vemos qué pasa cuando alguien está en natural. Aquí vemos a Pedro. Y aquí vemos a Pedro después cuando ya está un hombre espiritual. ¿Cuándo? Cuando recibe el Espíritu Santo de Dios. Fíjese, una sola predicación. Aquí se nota el carácter de Pedro. Inmediatamente. Sigue siendo el mismo Pedro, se dio cuenta. Pero fue refinado. Fue perfeccionado. Fue instruido, fue corregido, fue reprendido, fue disciplinado. Aleluya. Pero ¿quién terminó siendo? Así Dios también trata con nosotros, hermanos. Amén. Porque también llegamos en brutitos nosotros al Señor. También llegamos en ser. Los conocimientos de la vida, hermanos míos, nos sirven en el Señor. Nos sirven. El Señor nos tiene que enseñar su palabra, tiene que enseñarnos obediencia, tiene que enseñarnos sujeción, tiene que enseñarnos respeto, fidelidad, lealtad absoluta a Él. Aleluya, aquel que dio todo por nosotros. Y eso, hermano, cuando uno tiene el Espíritu Santo, entonces uno empieza a someterse, entonces uno empieza a obedecer, entonces uno empieza a andar a la manera del Señor y no a la manera nuestra. Gloria sea al Señor. Por eso es que Dios trabaja en nuestras vidas, hermano. Dios trabaja en nosotros, así como lo hizo con este hombre. 3,000 personas nada más ese día. Pero, mire, y aquí, por eso el título, así es como debe ser la iglesia.
Aquí ya, hermano, todas estas personas comenzaron ya a juntarse. Por eso cuando el Espíritu Santo, ese es el cambio. Cuando una persona ha sido tocada por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo primero que nos pasa? Nos toca el Espíritu Santo de Dios. Sentimos la necesidad de ir a la iglesia. No entendemos mucho. Y empezamos a venir a la iglesia sin saber, sin conocer. Todos llegamos cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba. Y el Señor en el camino empieza a irnos ordenando. Empieza a irnos perfeccionando, disciplinando, instruyendo, corrigiendo. Y estas personas, hermano, cuando ya recibieron al Señor, se bautizaron, cayó el Espíritu Santo, lo recibieron, comenzaron a juntarse. No había iglesia en ese entonces, todavía no habían templos. ¿Ya? Por eso dice, primera cosa, aquí yo creo que anoté en el 42, sí, 4 cosas importantes aquí, hermano. Miren, primera, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza o teología. Edificados, dice Efesios 2:20, acuérdense de ese versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando dice edificados, es como esta construcción. Antes de comenzar la edificación hacia arriba, hay que irse para abajo, hay que hacer cimiento y sobrecimiento. Y de ahí para arriba comienza la edificación. ¿Para qué? Para que sea sólida, para que sea firme, para que resista los terremotos, los vientos, la lluvia y todas las inclemencias del tiempo. Así también es la vida del cristiano. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Jesucristo. De Él directamente ellos recibieron la enseñanza. Ellos fueron los que sentaron las bases del Evangelio. Porque cuando les vino la de Dios, están tan llenos de gozo ahí, que seguían alabando y glorificando a Dios y no habían entendido que el Espíritu Santo, iglesia, es una gracia dada, destinada a servir. No para que estemos aquí en la iglesia solo saltando como becerros en la manada, no. No, es una gracia destinada a servir. Por eso es que el Señor vaya y predique en el Evangelio. Con llenura del Espíritu Santo, con autoridad para echar demonios fuera, con autoridad para poner las manos. Grandes maravillas, ahí lo vamos a ver más adelante. Por eso es que, hermanos míos, para eso es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza o teología, que es lo mismo. Los apóstoles eran conocidos, ellos estudiaron con el Señor. Por eso hoy día también uno tiene que aprender, no de cualquier persona, porque hoy día hay muchos que se han levantado solos, están por un tiempo, enseñan cualquier cabeza de pescado y después dejan botar las iglesias. De eso sucede mucho en este tiempo. En los tiempos de Pablo, hermanos míos, cuando la gente viajaba, todos conocían quién era Pablo. Se les daban cartas, Pablo no los mandaba así, iban con cartas por mano de Pablo. Hoy día ya ni se usa eso. Recomendaciones, ¿de qué ministerio? Porque si me dice vengo del ministerio Gigi Abel, yo sé quién es Gigi Abel. Vengo del ministerio Bolaño, yo sé quién es ese siervo de Dios, ya más de 30 años. Conozco su enseñanza, conozco su doctrina. Josué y Dios, hombres verdaderos, ¿me entiende, iglesia? No de cualquiera recibir la enseñanza, no perseverar en cualquier doctrina, en cualquier enseñanza. Entonces, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Y por eso nosotros estamos aquí, perseverando. Y la palabra perseverar, hermanos míos, significa persistir, mantenerse en lo que se ha empezado. Significa, a ver, ¿dónde está? Mantenerse constante en lo que se ha comenzado. Insistir, persistir, proseguir, porfiar. En eso tenemos que ser porfiados. No en las enseñanzas del Señor. No porfiado cuando se les manda o se les ordena hacer algo. No, porfiado en a mí el Señor me dijo que lo hiciera y lo voy a hacer. Ahí hay que porfiar. No por no hacerlo, sino por hacer lo que mi Señor nos ha dicho. Amén, iglesia. Amén. Usted porfíe, si el Señor le dio algo que hacer, hágalo y porfíe. Que me digan lo que sea. No, yo voy a porfiar. A mí el Señor me mandó a predicar. Yo voy a predicar porque mi Señor me mandó. Eso es porfiar. Eso es mantenerse. Eso es proseguir. Y mantenerse en lo que se ha comenzado. No comenzar y dejarlo botado. Aquí yo he visto cuántas personas han dejado botado, hermano. Las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa, hermano.
No han perseverado en la doctrina. Por eso la enseñanza, perseverar, mantenerse. Esa fue la instrucción de los apóstoles. Esa es la instrucción para nosotros también hoy día. Esa es la instrucción que yo doy a la iglesia también. Que debemos permanecer, perseverar en lo que hemos comenzado. Debemos mantenernos, debemos seguir adelante, debemos proseguir, debemos porfiar. Bendito sea el que vive para siempre. Que nadie nos mueva de lo que nuestro Señor nos mandó. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una cosa, en la comunión unos con otros. Por eso, hermanos míos, estas son las cosas fundamentales en la iglesia. Y estas no son normas, no son reglas, no son sistemas religiosos. Aleluya. Es la enseñanza que debemos mantener. En esta también nosotros debemos perseverar. Porque cuando la iglesia, hermano mío, el Señor me llamó a fundar el ministerio, este ministerio no fue fundado sobre reglas, sobre normas, sobre lo que dice el obispo, lo que dice la corporación. No, porque hay muchas cosas antibíblicas ahí. Muchas cosas antibíblicas. No, en lo que dice la palabra. Por eso es firme, eso es sólido. Por eso la iglesia se mantiene, se sostiene, porque su palabra es segura. Su palabra es segura. Cielo y tierra pasan, la palabra de Dios no pasa, iglesia. Las cosas que dicen las personas, le dije delante, hermano mío, las normas, las reglas, los sistemas religiosos son cosas muy frágiles, muy débiles. Esos fundamentos se caen. La palabra del Señor no. Cuando dice, hermano mío, en la comunión, significa participación en lo común, trato familiar, comunicación de las personas, de unas con otras. Por eso es que esto no es personal, ¿no? Aquí no somos llaneros solitarios, ¿no? Aquí yo vengo a la iglesia, echo cabeza agacha y me voy cabeza agacha, no saludo, no hablo con nadie, no comparto con nadie, no es así, ¿no? Porque usted en su familia no es así, usted en su familia comparte. Con su familia, hablamos lo secular, con su familia usted comparte, usted conversa. Ahí está la familia de la fe. Eso es lo que se llama comunión, hermano. Oh, yo estoy en comunión con Dios nomás, pero si no está en comunión con su hermano, entonces nunca hemos tenido comunión con Dios. Juan dice, el que no ama a su hermano, que ha visto, ¿cómo amará a Dios que no lo ha visto? Si yo amo a Dios, y eso lo dice la palabra, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces, eso es lo que es, hermano, la palabra comunión. Es un trato familiar. Y un trato familiar, hermano, es un trato de unidad, es un trato de respeto, es un trato de apoyo. Para eso es la familia. Para eso es la familia, para ayudarse, para apoyarse, no para codearse, ni hacerse daño, ni pisotearse. Quien hace otra cosa en la iglesia está, hermano mío, bajo un espíritu de división. La división es así. Porque la palabra del Señor, hermanos míos, hay mucha palabra que habla acerca de la unidad de la iglesia. El cuerpo es uno. Este cuerpo no puede estar dividido. Porque si este cuerpo está dividido, hermanos míos, no avanza. Este cuerpo está perfectamente unido. Y por eso así nombra Pablo cuando habla de la iglesia, dice, por las coyunturas que nos ayudan mutuamente. O sea, cada hermano, un eslabón. Nos ayudamos, nos apoyamos. Eso es la iglesia. Nos sobrellevamos, nos perdonamos, nos entendemos. Santo es el Señor. Así como me entienden a mí, yo también tengo que entenderlo a ustedes. Usted tiene que entender a su hermana, a su hermano, si hay algo que le cuesta, si hay algo que no puede, si hay algo que está pasando, bendito sea el Señor. Eso es una familia. Eso es una familia. Y esta es la familia de la fe. Muchas veces, hermanos míos, hay que guardar silencio. Cuando alguien está pasando un proceso, yo no puedo meter mis manos ahí. Cuando yo estoy pasando un proceso, usted no puede ayudarme. En eso no puede ayudarme. Pequeñas cosas en las que las podemos ayudar, pero sí podemos conversar, podemos compartir. Eso es entonces la comunión que debe haber. ¿Ya? Luego dice la tercera cosa, dice en el partimiento del pan. Y este partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Que obviamente nosotros como tenemos templo lo hacemos acá. Y la cuarta cosa es en las oraciones. Fíjese que cuando teníamos oración nosotros acá, era el día lunes, teníamos oración de todos los hermanos que había en la iglesia, éramos como 8, 10, 12 lo que más tuvimos. Pero así se fueron. Cuando empezamos, como 14 hermanos, que se fueron diluyendo. Terminamos 6. ¿Ah? Y eso va, hermanos míos, en la irresponsabilidad de las personas.
¿Ya? Porque el orar, hermano, es una responsabilidad. No es si quiero o no quiero, no es si tengo ganas o oro, sino, no es así. El cristiano que es así, hermano mío, es de corta duración. Porque la oración es la que sostiene al cristiano. Por lo menos a mí me ha sostenido la oración. Me ha sostenido la palabra. La doctrina, fiel, firme, sólida, tal como es. Eso me ha sostenido a mí. Santo es el que vive. La iglesia la sostiene la oración. Y la iglesia primitiva tenía una hora de oración. ¿Ah? Por eso decía, por eso enseñaban y también participaban, perseveraban, dice, se mantenían, que cuesta que la gente se mantenga, hermano, que persevere en las cosas que hace, dura un tiempito y después lo dejan. Por eso cuesta, hermano, llevar adelante las iglesias. Siempre le he dicho, las iglesias se sostienen con gente responsable, hermano, gente que persevera, que se mantiene. Pero la gente está un tiempito y se va, está un tiempito y se va, y viene y cambia, así es, lamentablemente es así. Son pocos los cristianos, hermanos míos, que perseveran y se mantienen. Pedro y Juan, hermanos míos, dicen que ellos iban a la hora de la oración, en 3:1, él mismo dice, Pedro y Juan subían junto al templo, a la hora novena, la de la oración. Esta es la hora novena, era como las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, para ellos el día comenzaba a las 6 de la mañana, por lo tanto eran como las 3 de la tarde, ¿ya? Ellos tenían una hora de la oración y Pedro y Juan iban y todos se reunían a orar, todos se reunían a orar. Aquí, hermanos, no, hay 15, 20 en la iglesia, vamos a orar 5, 6 y los demás. Entonces después queremos ver cosas grandes, hermanos. Si todos fuéramos responsables y todos estuviéramos en la actividad de las cosas que debemos estar, le aseguro que la iglesia crece por más. La obra estaría, pero otra cosa sería la iglesia y es en todo lugar, hermano, no es solamente aquí. Por eso, gracias al Señor, a ese grupito de poquitos hermanos que se mantienen ahí, es que se mantiene la iglesia. Se sostiene la iglesia con gente responsable, hermano, gente comprometida con la obra. Porque la mayoría de la gente habla de cuánto Dios le ha dado, hermano, cuánto Dios le ha bendecido. Pero cuando uno dice, ¿y usted qué ha hecho por Dios? Y ahí quedamos. Y sobrevino temor, mire lo que pasó, y sobrevino temor a todas las personas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esa es la iglesia del Señor. Claro, la gente venía a temor porque ellos nunca habían visto a Dios tan cerca, a través de las personas, haciendo milagros, sanando, libertando, restaurando. Eso es lo que tiene que pasar en la iglesia, hermano. Milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Yo he vivido y he visto siempre milagros extraordinarios. Milagros maravillosos que Dios hace, hermanos míos. No, que hizo hace 10 años atrás, no. Hoy lo sigue haciendo. Hay muchos milagros que ha hecho el Señor ni les he contado. Pero donde he ido, el Señor ha hecho milagros extraordinarios. Tremendos milagros de sanidad, hermano. Milagros de conversión. Milagros económicos. Esa es la iglesia del Señor. Es una iglesia poderosa. Para que la gente vea que verdaderamente Dios es verdadero, Dios es real. Tienen que haber señales. Porque el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero ¿por qué no hay poder en la iglesia? Porque la gente no busca el Espíritu Santo. No busca la llenura del Espíritu Santo. No nos consagramos lo que debiéramos consagrarnos. No somos responsables con nuestra vida espiritual lo que debiéramos ser responsables con nuestra vida espiritual. Por eso todo el tiempo débil, todo el tiempo débil. Santo es el Señor. Y cuesta llevar a la iglesia adelante, hermanos míos. Cuesta levantar la iglesia. Siervo Gillán le dijo un día a los pastores en una confraternidad de pastores. Pastores le decía, comienza en tu iglesia a ministrar el Espíritu Santo, comienza con los hermanos. Cuando todos estén llenos del Espíritu Santo, comienza con las hermanas. Cuando todas las hermanas están llenas del Espíritu Santo, con los jóvenes, con las señoritas, incluso con los niños. Por eso cuesta, hermanos míos, mantener el Espíritu vivo en la iglesia. Cuando uno dorma y los demás, hermanos, no echan ni humo, hermano. Si no están ni orando, no están ayunando, no están buscando el rostro de Dios. El Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo nos lleva a buscar a Dios. Nos lleva a estar constantemente buscando su rostro, buscando su presencia, buscando llenura del Espíritu Santo para que Dios nos use. Pero no que Dios use al pastor nomás, sino para todos, dones extraordinarios, maravillosos hay en la iglesia. Mire, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, no había egoísmo, como hoy día hay en la iglesia.
Algunos nomás son los generosos en la iglesia, los demás son egoístas, están preocupados de sí mismos. Hay muchos que le vamos a dar al pastor, si quiere vamos a dar a la iglesia, a mí me ha costado. ¿Ah? Ya no se lo dio Dios, no es Dios el que le da la economía, le da la fuerza, le da el trabajo, no. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, le pedimos trabajo, se lo pedimos a Dios. Cuando nosotros le pedimos sabiduría e inteligencia, se la pedimos a Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios fuerza para enfrentar el día a día en el trabajo, se la pedimos a Dios. Pero cuando Dios nos pide algo a nosotros, no lo damos. Y esto, hermano, no es algo que tiene que pedirse. Usted nunca me va a dar pidiendo ofrenda, ni diezmo, ni hablando en la iglesia de eso. No. Porque aquí dice la Escritura, hermano mío, tocados por el Espíritu Santo, dice más adelante, en el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí no estaba la gente manipulando las ofrendas. Aquí no estaban los apóstoles manipulando las ofrendas. Aquí el Espíritu Santo de Dios tocaba sus corazones. Y como el Espíritu Santo tocaba sus corazones, oiga, los judíos sí que, aquí en Santiago, me recuerdo años atrás, que la gente trabajaba, hermano, como asesora del hogar, y decían que los más egoístas para pagar eran los judíos. Que eran los más egoístas, así, hermano. Pero vea cómo allá, hermano, cuando cayó el Espíritu Santo, ellos se despojaban, vendían sus propiedades, dice, y repartían. Por eso que la iglesia primitiva, hermanos míos, era rica espiritual y económicamente, no habían necesitado. Ellos vendían sus propiedades y colocaban el total de lo recaudado a los pies de los apóstoles. Había distribución diaria, se sostenían las viudas. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Todos los miembros, hermanos míos, cuando la iglesia es así, cuando la gente es generosa, dadivosa, pero tocada por el Espíritu Santo de Dios, no porque se le exija, no porque se le pida, sino que el Espíritu Santo de Dios tiene que tocar el corazón. Y cuando el Espíritu Santo de Dios toca el corazón y la gente lo da mirando a Dios, toda la gente que está es bendecida, hermano. Y no es que, Dios mío, te voy a dar para que tú me des. No, así como dijo un hombre, de lo dado de tu mano, nosotros damos para ti, Señor. Oiga, si con decirle la mercadería, por hermano, son 4 hermanos, 5 hermanos, de todos los que hay, como 4 o 5 hermanos que se han mantenido trayendo la mercadería, generosos, dadivosos, de lo poco que tienen, ahí está. Eso se llama, hermano, ser generoso y se llama ser responsable. Que el Señor me los bendiga, ¿no? ¿Están aquí todavía o no? ¿Ah? Esa es la iglesia del Señor, pues, hermano. Hay que mostrarle a la gente la iglesia del Señor. Si la iglesia del Señor no es una cosa irresponsable. ¿Ah? Usted en su trabajo o en su casa, si no paga la luz, se la corta. Y usted tiene que ser responsable con sus deudas, con todo. Bueno, yo tengo que enseñarlos también a ser responsables en la vida cristiana, en su vida espiritual. Cristianos responsables. Santo es el que vive. Porque la gente va a decir, Dios te va a bendecir. Amén, gloria a Dios, aleluya, Dios me va a bendecir. Hermano, bendice. Cuando el Señor dice bendice, voy a orar, parece que no estoy muy seguro. Voy a pedirle confirmación al Señor si es Él. ¿Ah? Porque todo lo queremos para nosotros. Por eso las iglesias no crecen, hermano. Oiga, fíjese en la iglesia pentecostal, hermano. Todos los miembros diezman. Todos sus miembros diezman. Todos. Por eso es que pueden construir más iglesias, hermano. Por eso es que pueden levantar una iglesia. Pueden levantar otra iglesia. A mí aquí en Los Lingues me encantaría poder levantar una iglesia. Comprar un terreno, si vamos a comprar un terreno, y vamos a levantar una iglesia ahí no en Los Lingues, ahí en Santa Matilde. No tengo los recursos, hermano. Si lo tuviera yo lo haría, ¿se da cuenta? Santos al Señor. Por eso es que uno a veces, la gente puede criticar y cuestionar todas estas cosas, pero por eso no se crece, por eso no se avanza. Así era la iglesia. Y yo siempre, hermano mío, he creído en esto y he esperado en esto, Señor. Veo así la iglesia, gente tocada por el Espíritu Santo. Aquí a ellos nadie les decía lo que tenían que hacer. Aquí no estaban los apóstoles como estos mentirosos, engañadores que andan hoy en día. No, el Espíritu Santo tocaba sus corazones. Y ellos vendían sus propiedades y repartían. Sabían que habían en la iglesia necesitados. Y como a ellos Dios les había bendecido más, ellos también querían bendecir. No habían pobres. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entonces hay amor genuino, verdadero. Sobre todo nuestros hermanos. Sobre todo la familia de la fe. Porque si a uno le va bien en la vida, ¿a quién va a asegurar primero? A su familia, hermano. Es lo mismo en la iglesia. Si alguien está bendecido, ¿a quién va a bendecir? A la familia de la fe, por más. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, en la cena. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esta palabra, hermano mío, unánime,
significa armonía absoluta de un grupo, una sola mente, un solo ánimo, unidad de pensamiento y propósito. Por eso a mí me gusta mucho buscar el significado de las palabras, para yo poder entenderlo y para poder explicárselo a ustedes qué es lo que significa, qué es la palabra. Esto va, hermanos míos, a que nosotros podamos entender. Eso es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Unánime, en un solo sentido. No cada cual con sus propias ideas, su propio evangelio, con sus propios libros ahí, San Patricio. Este es mi evangelio y le pongo un libro más a la Biblia. Así voy a vivir yo, así voy a llevar mi evangelio yo. Sino que ceñirnos a lo que dice la Escritura. Por eso, hermanos, cuando alguien ha conocido al Señor, cuando alguien ha recibido el Espíritu Santo, verdaderamente comienza a entender cómo son las cosas en el evangelio. Mientras tanto, no. Por eso es que la importancia de que todos reciban el Espíritu Santo. Y mire, hermano mío, alabando a Dios, ellos permanecían en el templo cada día, teniendo favor con todo el pueblo. No era solamente aquí, no era solamente, Pablo dice, en cuanto esté de vuestra parte, haced bien a todos, primeramente a los de la familia de la fe, pero a todos, teniendo favor con todo el pueblo. O sea, esto no significa, hermano, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, a la iglesia, y encerrado en mi burbuja, sin siquiera saber qué vecino tiene alguna necesidad, cómo yo le puedo ayudar. Eso es tener favor con el pueblo. Dorcas, hermano, era una mujer así. Dorcas era una mujer que no la recordamos hoy día, que hoy día hay denominaciones que tienen grupos de Dorcas. Que un día cuando fui, hermano mío, mensaje fuertísimo, confrontacional, porque Dorcas era una mujer que hacía muchas limosnas al pueblo. Ella hacía paños, delantales y los regalaba. Entonces, obviamente, todas las vecinas, imagínense, ¿a quién no le gusta un regalo? Un pañito y va y se lo regala a todos los vecinos. ¡Oh, qué alegría más grande! Así también, cuando alguien viene y le regala algo, hay una vecina del frente aquí, hace pancito amasado, y sabe que me gusta el pancito amasado, y dice, mire, ese pancito, y me trae una mitad de un pancito. Yo tengo unos duranitos, y le llevo unos duranitos, y le llevo unos nísperos, y le llevo un pedacito de tortita, cualquier cosita. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí hay que darse cuenta, hermanos, como aquí en la iglesia no somos solos ni somos unos, también allá afuera no vivimos solos. Somos nosotros los cristianos, somos nosotros los hijos de Dios, que tenemos que tener favor con los demás. Cuando alguien necesite algo, ahí somos los primeros que tenemos que estar. Eso es el evangelio. Así vamos a demostrar. Y por eso, hermanos míos, por esa, no sé, obra que vamos a hacer, a lo mejor podemos predicarle el evangelio del Señor a alguien. Preocupado, hermano mío, cómo está la salud del vecino que estaba enfermo. Porque si no, ¿cómo muere el amor de nosotros, hermano? Amarás a tu Dios y también a tu prójimo. Y amar al prójimo significa preocuparse, porque yo creo que usted se ama. Por eso es que se viste bien, por eso es que come bien, duerme bien, vive bien. ¿Y qué pasa con el prójimo? Eso es amor. Por eso hay que entender las escrituras, hermano. Amor al prójimo no significa Dios te bendiga, voy a orar por ti, sino que significa cubrir sus necesidades en la medida que podamos. Y esto no es todos los días, ni es siempre. Bendito sea el Señor. Esto es la iglesia, hermano. Aquí nos enseña cómo debemos ser hacia adentro, pero también hacia afuera. Porque hoy día la mayoría de las congregaciones, todo lo que hacen es solo aquí adentro, centrado aquí adentro, en la iglesia. Y viven en la iglesia, y viven en las iglesias. Y para afuera, hermano. Y para afuera. Y miren, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos los bendiga. Amén. Cuando la iglesia está así, viviendo así, todos aquellos que vengan se van a dar cuenta y van a ver verdaderamente que esto es una familia donde hay calidez, donde el amor que profesamos no solo lo hablamos, sino que lo demostramos en la calidez que tengamos, en el abrazo con alguien, en una palabra, en una ayuda, en un apoyo, en una pequeña conversación. Porque son pocos los tiempos que tenemos nosotros para poder estar aquí. Sé que la mayoría de nuestro día hay que trabajar, hay actividad, pero muchas veces nos quedamos aquí, pero hay muchos que de repente terminan el culto y salen desesperados, hermano, como que no sé qué más importante tienen que hacer. Si esto, hermano, son 2 horas que estamos aquí apenas, con la familia. A mí por lo menos, no sé ustedes, pero a mí me gusta estar aquí con ustedes. No sé ustedes, pero a mí me gusta estar aquí. Esto es lo que yo más amo y espero ansioso que llegue el día del culto. Santo sea el Señor, para poder compartir, para poder participar, así también con mi familia, así también con mi esposa y mis hijos. Qué rico es comerse un asadito.
Antes yo lo hacía, era el único que invitaba, hermano, yo a mi casa, todos los hermanos. Nadie se le ocurría decir, hermano, ¿por qué no vamos a mi casa a tomar una oncecita? Pues ya nadie lo hace. Como yo no lo hago, nadie lo hace. Tener un momento, hermanos míos, un ágape, eso es lo que se llama ágapes. Nadie lo hace. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Con la familia de la fe. Tenemos una actividad, no hicimos actividad porque nadie quiere participar. Entonces, hermano, esto demuestra el poco amor, el poco interés que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, porque siempre la palabra del Señor nos va a dejar pensando, meditando. Nosotros a veces caminamos y corrimos y nos llenamos del gozo y gloria a Dios. Sí, pero hermano, ¿por qué usted cree que el Señor nos llena de su Espíritu Santo? ¿Para que lo disfrutemos individual y personalmente? No, hermano. Es una gracia destinada a servir. Es para que vivamos como cristianos. No que nos creamos cristianos, sino que vivamos como cristianos. Sencillamente, así como ellos eran, humildemente, pero compartiendo con la familia. Bueno, que el Señor los bendiga, ¿no? Amén. Que mi Dios los bendiga. Amén. Por eso, hermano mío, que el cristiano cuando se va apagando, el cristiano es así. Ya viene a la iglesia y se va, viene a la iglesia y se va. Y eso es rutina, hermano. Eso es rutina. Eso es rutina. Por eso que uno se cansa muchas veces también de querer hacer cosas con la iglesia. Cuando, oiga, hermano, no, oiga, no. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? No, tampoco. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Se va perdiendo el núcleo, se va perdiendo el lazo. Y eso es lo que no puede pasar, pues, hermano. Yo he estado en congregaciones donde son lo más frías que hay, se dan la mano. Por compromiso se dan la mano. No sé, hermano, usted, pero en mi familia yo no soy así. Las familias no son así. En la familia tiene que haber calidez. En la familia tiene que querer estar juntos, tiene que querer compartir con sus defectos, con sus virtudes, con todo lo que tenemos encima, iglesia. Porque aquí no hay nadie que pueda decir, yo soy tan perfecto que me molesta juntarme con este, porque este es imperfecto. Yo soy tan agradable y este es desagradable. Aquí no hay nadie, hermano, así. Somos todos personas distintas y diferentes, pero por eso la palabra del Señor dice, sobrellevaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y estas cosas, hermano, no son cosas que uno debiera enseñar. Cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, oiga, la gente lo hace. Pero con el tiempo, en vez de mantener, hermano, esas cosas hay que mantenerlas. El amor luego madura. Y estas cosas hay que mantenerlas. Los vínculos en la familia cristiana hay que mantenerlas. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es la familia de la fe. ¿Para qué? Para que a nosotros nos sea grato estar aquí. Y para que ellos que vengan, eso dice, cuando, hermano, la iglesia se mantiene así, Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Yo recuerdo a mi madre estar en una congregación, predicaba todos los días en la calle, hermano. Todos los días, sola, predicaba. Nadie iba a predicar, ella sola, todo el tiempo predicando. Y no llegaba nadie a la iglesia, hermano. Y nosotros no salíamos nunca a predicar. Pero yo le creía esta palabra, aleluya, que la iglesia permanecía unánime, viviendo todas estas cosas, y el Señor añade. Y todavía lo creo, y el Señor añade, y el Señor seguirá añadiendo. Pero nosotros tenemos que vivir de esta manera. ¿Amén? Amén. Pónganse en pie. Nosotros tenemos que vivir de esta manera, iglesia. Esta es la forma de vivir. Porque la mayoría de las familias hoy día, hermanos míos, cuando están divididas, cuando están en problemas, nadie hace nada, y así son la mayoría de las familias, y se dividen, y se dividen, y se dividen. Y nadie habla nada, y nadie dice nada. Yo cuando hay problemas en mi familia, de hecho con mis hijos nunca lo ha habido. He enseñado a mis hijos a vivir unidos, a ayudarse, a apoyarse. Bendito sea el nombre del Señor. A llamarse la atención cuando esté mal también, uno a otro. Oye, tu hermano está portándose mal, le están dando malas cosas, así que para allá vamos todos, con su turno. Oye, tu hermano tiene una deuda ya, sacamos un préstamo, lo pagamos entre todos. Eso es una familia, hermano. Y eso tiene que ser la familia de la fe. Porque eso hermano, es grato. Ahí dice la palabra del Señor, Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, en lo mismo que comunión, donde hay trato, no donde las personas ni siquiera se hablan, ni siquiera se miran. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que llama la unidad. Cuando el Señor, hermano mío, creó la iglesia, la creó con principios. Y uno de estos es la unidad. Santo es el nombre del Señor. La unidad de espíritu. Porque si usted dice que tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo tengo yo. Y eso nos une, nos hace parte de la familia de la fe. Y así la gente que venga se va a dar cuenta verdaderamente, oh, qué rico estar aquí, qué grato, me di cuenta el amor de los hermanos, se nota la calidez. Amén, iglesia. Amén.
Así hay que vivir. Esa es la iglesia del Señor. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y así tenemos que vivir. Si hay algo que hacemos mal, todo lo tenemos. Todo lo hacemos. No importa. Esas cosas, cuando hay amor, esas cosas se superan. Se pasan por alto. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Y muchas gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío. Porque las enseñanzas de tu palabra, Señor, son claras, Dios. Y tú siempre, a través de tu Espíritu Santo, nos hablas aquí, Señor, y nos muestras lo que estamos haciendo mal o lo que no estamos haciendo, lo que dejamos de hacer o lo que debiéramos hacer. Porque tú conoces la realidad de la iglesia, Señor. Sabes cuando se va enfriando el amor en nosotros, Dios mío. Y cuando se enfría el amor en nosotros, Dios mío, ya no hay ganas de estar con el hermano, con la hermana, ya no hay deseo de compartir, porque se va enfriando el amor en nosotros. Y eso está escrito en tu palabra también. Señor, que el amor de muchos se enfriaría, Dios. Por eso ayúdanos, Dios mío, nosotros como familia de la fe, a mantenernos unidos, Señor. A no vivir de emociones ni de entusiasmo, sino real. No pensar en la iglesia ideal, sino trabajar por la iglesia real, Señor. Porque así es la iglesia, es real, Padre. Esta es una familia, la familia de la fe. Y cuando nace la iglesia, Dios mío, así nació la iglesia. Y así debe permanecer y así debe seguir la iglesia. Por eso yo oro esta noche, Dios mío, por la unidad de la iglesia, Padre. Oro, Dios mío, para que todos, Señor, podamos mantenernos unidos, Señor. En un solo sentido, en un solo espíritu, en comunión de espíritu. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos están dispuestos Amén. a estar unidos? Amén. Vengan para acá, vamos a orar acá. Vengan todos para acá. Sebastián, ¿dónde anda con Ángel? No sé, Sebastián Ángel está a mudar al Ya. Apáguenlo.